Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. El que les habla es el doctor Absalón Montoya, con muchos años de experiencia en el campo de la oncología como cirujano oncólogo. Agradecer a todos ustedes que nos siguen en esta plataforma. Les pedimos que compartan, que se suscriban, denle like. La información vertida es de mucha ayuda, sobre todo en el campo del conocimiento, en el campo de la educación, la concientización para la prevención y el tratamiento del cáncer en etapas tempranas, que obviamente repercute en cuanto al pronóstico de enfermedad como el pronóstico de vida. Muy bien, un saludo especial a todos aquellos que nos siguen alrededor del mundo. Nosotros estamos fuera del país, pero tenemos un compromiso grande con ustedes, así que la información en este programa continúa. Muy bien, escuchando a múltiples pedidos, algunas opiniones, algunos casos especiales que están en diagnóstico, algunos esperando tratamiento y otros en tratamiento, es que esta vez hemos optado por el tema especial del cáncer de esófago. El cáncer de esófago es una enfermedad a nivel mundial poco frecuente, pero con muy alta tasa de mortalidad. Bueno, a grosso modo, a nivel mundial se diagnostican más de 600,000 casos nuevos al año y, como repito, con una alta tasa de letalidad. Ocupa el octavo cáncer más frecuente y la sexta causa de muerte por cáncer. En nuestro país no hay un registro muy definido en cuanto a números o porcentajes. Sin embargo, es menos frecuente que estómago, menos frecuente en colon, pero una alta tasa de letalidad. Y obviamente decirles también que los casos van aumentando conforme la edad. Es más frecuente en personas, en varones por encima de los 50 años, especialmente en la Sierra Sur de nuestro país, y esto es debido a los factores dietéticos, sobre todo que está relacionado a exposición a irritantes crónicos. Asimismo, también decirles que este tema es sumamente importante porque se diagnostican en estados avanzados. Muy bien, y a grosso modo, para entender y ubicarnos en el contexto del tema que vamos a desarrollar, tenemos que saber qué es el esófago, ¿no? Entonces, algo breve y algo rápido en cuanto a la anatomía y la fisiología. El esófago es parte del tracto digestivo, ¿no? Va desde la boca, la orofaringe se le conoce, hasta la parte superior del abdomen, que se le conoce como el epigastrio, o también en otros lugares se le conoce la boca del estómago, criollamente hablando. Es un tubo muscular, en promedio mide alrededor de 25 centímetros. El esófago va en el cuello, por la cavidad, por el tórax, hacia la cavidad abdominal. Es un músculo, como lo dije, también tiene otros tipos de revestimientos, ¿no? Varias capas, que ahí vamos a ver en cuanto vamos saliendo del tema, como es la histología, la invasión, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es su función? Su función es el pasaje del bolo alimenticio, o sea, lo que comemos, médicamente hablando, lo que tragamos, es que pasa de la boca al estómago. ¿Y cómo pasa el bolo alimenticio? Se llaman movimientos peristálticos, significa que una parte se contrae y la otra se dilata. Se contrae y se dilata y así vamos avanzando. Recordar siempre, es un tubo muscular y su función es el pasaje del bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. ¿Cómo se presenta el cáncer de esófago? O sea, ¿qué molestias, qué signos y síntomas tenemos, ¿no? En general, los síntomas son bastante silentes durante los primeros días de la enfermedad, ¿no? En etapas iniciales no hay molestias y por eso puede pasar mucho por desapercibido. Muy bien, entonces, ¿cuál es la primera molestia? Es la dificultad para comer o la dificultad para tragar. Eso se le conoce como disfagia. Y la dificultad básicamente se va a explicar por qué. Porque si hemos dicho que es un músculo que se contrae, al estar enfermo, esa contracción no es adecuada. Y por otro lado también, si crece algo por dentro de ese tubo, la luz del esófago va a disminuir. Por tal motivo, la dificultad se va
incrementando paulatinamente. Es por eso que esta dificultad es primero a los alimentos sólidos y luego a los alimentos líquidos. Como parte también de los síntomas, como todo cáncer, es pérdida de peso, que a veces uno no se explica por qué. Va perdiendo de peso y no necesariamente la pérdida de peso está en relación al cáncer de esófago, sino también puede estar relacionado a otros tipos de cáncer. Conforme va avanzando la enfermedad, puede haber un dolor en la parte posterior del tórax, ¿no? Un dolor tipo opresivo, un dolor tipo hincada o que retuerce como que algo se obstruye, y también en la boca del estómago o el epigastrio. ¿Qué puede pasar también? Es frecuente la regurgitación, o sea, el que vuelve los alimentos, y es frecuente también el vómito de alimentos no ingeridos. ¿Y eso cómo se explica? Si hay un cuadro obstructivo, uno come y al no pasar lo va a regresar. Lo característico es que el vómito se produce sin náuseas, simplemente regresa. Adicionalmente a eso, ya en casos conforme vamos viendo cómo avanza la enfermedad, le hemos dicho que en etapas iniciales no hay molestias, conforme avanza la enfermedad, puede haber tos, una tos crónica, o puede haber una ronquera. ¿Por qué la tos o ronquera? Porque el tumor al salir, el tumor se origina en la luz de ese tubo. Al pasar la pared, al traspasar la pared, va a comprometer estructuras vecinas. Las estructuras vecinas pueden ser vasculares, puede ser de nervios, o puede ser la misma tráquea, o puede ser el bronquio. Entonces, cuando invade por tumor, estos tumores se putrefactan, se necrosan, decimos nosotros, ¿no? Entonces, cuando se putrefactan, ese tejido se desintegra y va a formar unos conductos. Eso se le conoce como fístulas. Entonces, en casos avanzados puede haber esa tos permanente porque hay una fístula del esófago a la tráquea. Hay que entender también que hemos dicho que discurren por ahí unos nervios, en especial el nervio laríngeo. ¿Por qué hay ronquera? ¿Por qué hay dos bitonal? ¿Por qué le sale un gallito? ¿Por qué hay afonía, etcétera? Porque ese nervio se puede comprometer, y al comprometer inicialmente puede producir una alteración de la voz por una paresia, se le conoce. O sea, la cuerda vocal se vuelve menos. Pero conforme avanza la enfermedad, esa cuerda puede pararse, se conoce como parálisis de la cuerda vocal. Entonces lo vamos a ir viendo con el tiempo, cómo estos síntomas nos van indicando que podría haber. Ahora, es importante también determinar si hay tos. No necesariamente puede ser por cáncer de esófago, que nos están escuchando y que están viendo este programa porque tienen un familiar o tienen la enfermedad. No necesariamente es que va a ser un cáncer de esófago, puede ser un problema propio del algo respiratorio, propio de la tráquea, o también puede ser por otros tumores que estén en la parte interna del mediastino, se le conoce. Es muy importante, que me estaba un poco obviando la información en cuanto a la anatomía, y eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo. El esófago tiene tres partes: el esófago cervical, que está en el cuello; el esófago torácico, que está detrás del esternón, dentro de las costillas, en esta parte del mediastino; y el esófago abdominal, el que está en la cavidad abdominal o en la barriga, como lo conocemos. Y vamos a ver por qué es importante la localización. Muy bien, entonces nosotros tenemos los signos y síntomas, pero antes de ello tenemos que determinar, me estaba también un poquito adelantando, qué cosas nos llevan a estos signos y síntomas, siendo una enfermedad silente. O sea, cuáles son los factores de riesgo. Y a grosso modo, como toda enfermedad, los factores de riesgo son el tabaco, el cigarrillo es prácticamente causante de todos los cánceres, el alcohol. Hay una enfermedad que muchos pacientes lo tienen, que se llama el reflujo gastroesofágico. Y este reflujo gastroesofágico es que el contenido del estómago viene hacia el esófago y muchas veces terminas expulsando. Ese contenido del estómago es ácido y altera la parte inicial del esófago, la unión esófago-gástrica se le conoce, o gastroesofágica, como lo queremos llamar. Y eso produce una alteración de la capa interna, se llama una alteración histológica, que se le conoce como el esófago
de Barré. Conclusión: aquellas personas que tienen diagnóstico de esófago de Barré, existe la gran posibilidad de desarrollar un cáncer. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Por otro lado, también, como factor de riesgo es la baja ingesta de frutas, la baja ingesta de verduras y algunas comidas o algunos alimentos ricos en nitrosaminas. ¿Qué es las nitrosaminas? Son unas sustancias orgánicas, que existen en algunos alimentos, en el agua y en el tabaco. Esto se les conoce como carcinógenos. Muy bien. Otro de los factores es el sedentarismo, la obesidad y definitivamente el antecedente del cáncer familiar. Si hay un miembro de la familia con un cáncer, cualquiera que sea, existe la posibilidad de desarrollar un cáncer. Ahora, en cáncer de esófago también. Si existe un familiar, tenemos que tener mucho cuidado porque está determinado a una predisposición familiar o a una tendencia genética. Y al inicio del programa decía que es más frecuente en la sierra sur de nuestro país, así como en África, así como en Asia, etc. Y esto es debido a una situación cultural que pasa desapercibida. ¿Cuál es esa? La ingesta de bebidas calientes. ¿Por qué? Porque por el frío tenemos la tendencia a consumir bebidas muy calientes. Y simplemente en el análisis, ustedes pónganse a pensar, cuando nos exponemos a la piel a algo caliente, se quema, se hace rojo o luego se hace como unas ampollas, ¿no? Entonces, el esófago sufre ese trauma. Alguna vez, no sé si les ha pasado a ustedes, comen algo caliente y les queda un dolor terrible y luego va pasando. Eso, si es en forma constante, puede generar un daño de las paredes, de la capa interna del esófago y luego producirse un cáncer. Muy bien, entonces conociendo los signos y síntomas, conociendo los factores de riesgo, pues vamos a decir cómo lo podemos evitar. El evitar está básicamente en nosotros mismos, cambiando nuestros hábitos y costumbres en lo posible y obviamente en la prevención secundaria está en los sistemas de salud, que ahí sí siempre fallamos un poco porque no hay un sistema de salud adecuado, sobre todo en esta entidad, ¿no? Entonces, ahí hacer una crítica un poquito al sistema, porque la única forma de prevenir es a estos pacientes que tienen síntomas o factores de riesgo es hacerles una endoscopía. Es la forma de prevenir o diagnosticar de forma precoz. ¿Quién hace la endoscopía? Lo hace el gastroenterólogo. Y mucho mejor si lo hace el gastroenterólogo oncólogo. Ahora, ¿tenemos suficientes profesionales en el país? No. Los pocos profesionales que tenemos están centralizados sobre todo en Lima y otras grandes ciudades. Por tal motivo, el acceso a estos especialistas no hay en las regiones. Entonces, eso es un sistema, digamos, que no ayuda mucho en cuanto a la prevención secundaria. Prevención primaria, evitar todos los síntomas con educación, cambiar hábitos, etcétera, lo que hemos conversado. Y la secundaria es hacer un examen para un despistaje precoz. Muy bien, entonces ahora vamos a analizar cómo llegamos al diagnóstico. Y como ya brevemente lo he comentado, de cajón, como se dice, corresponde hacer una endoscopía digestiva alta. Y ojo, la endoscopía digestiva alta tiene que ser con un profesional capacitado, repito, si es oncólogo, mejor. Pero en el informe tiene que ser muy descriptivo en cuanto a la localización, en cuanto al tamaño de la lesión, en cuanto a la obstrucción de la luz del esófago. Y sobre todo, si hay una duda, si hay una presunción de que algo puede haber, tiene que ser con biopsias. Muchas veces, lo hemos visto en la práctica diaria, muchos pacientes llegan con su estudio de endoscopía, pero no tienen biopsia. Entonces, nuevamente hay que repetir ese examen. Pero lo tedioso y lo fastidioso es que todo eso nos toma un tiempo y posterga un diagnóstico y un tratamiento adecuado, que lo vamos a ver cómo repercute en el tiempo. Si nosotros vemos una lesión, podemos ya tomar las biopsias. Recuerden que el diagnóstico de un cáncer es histológico, lo hace el patólogo. Entonces, si tenemos una lesión, nos puede ayudar también una endoscopía transesofágica, una ecografía transesofágica. Se hace
se pone, o sea, la ecografía se hace por dentro, no por fuera. Y eso nos sirve para ver la invasión de la pared del esófago, como también si hay compromiso de ganglios aledaños, etcétera, etcétera. Pero bien, se puede complementar con una tomografía de tórax, de abdomen, de pelvis, de cuello. Se puede complementar con una resonancia magnética. Se puede complementar con un PET scan, un PET CT. Y obviamente, si tenemos estos pacientes que tienen algún problema respiratorio como tos o ronquera, el estudio diagnóstico se complementa con una laringoscopía. Que la laringoscopía lo hace el neumólogo o el cirujano de tórax, ingresa hacia el árbol respiratorio. Recuerden, endoscopía digestiva alta es estudiar el esófago. La laringoscopía es estudiar parte del árbol respiratorio, como es la laringe y un poco más allá. Muy bien, entonces nosotros ya tenemos los exámenes de extensión de enfermedad o los estudios diagnósticos. Y ahí el patólogo va a decir si es la parte, los 2/3 superiores es un carcinoma, escamoso, o la parte distal es un adenocarcinoma. Estas cositas nos sirven para ver qué tratamiento va a recibir y cuál es el pronóstico, solamente el tipo histológico. Y si a eso le agregamos los estudios de extensión de enfermedad que se traducen en estadios, definitivamente ya tenemos un patrón para el final. Muy bien. Hechos estos exámenes, ¿qué viene después? Los estadios. En cuanto a los estadios, existe el 0 al 4. El estadio prácticamente 0 es la capa interna, la capa superficial, decimos nosotros, del esófago, que básicamente es un precáncer. Y luego viene el estadio 1, 2 y 3, que básicamente son la invasión de las paredes hacia órganos vecinos o hacia los ganglios. Y el estadio clínico 4 es cuando hay metástasis. Las metástasis más frecuentes es al hígado, al pulmón, al hueso y al cerebro. Entonces, qué importante es este tipo, digamos, de estudios y este tipo de clasificación que se llama el estadiaje. Muy bien, entonces, hecho todos esos exámenes, ya tenemos los estudios de extensión de enfermedad y hemos clasificado a nuestro paciente del punto de vista histológico, lo hemos clasificado en el estadio y viene la conducta terapéutica, el tratamiento. A grosso modo podemos decir que desde lo que estamos viendo se clasifican por estadios y el tratamiento inicial en estadio 0 o estadio 1 es la cirugía de elección. Y dependiendo después de la cirugía, dependiendo del resultado de la patología, se verá si se da un tratamiento, luego se llama un tratamiento adyuvante con quimioterapia o con radioterapia. Siempre hay que entender que los tratamientos para el cáncer son cirugía, quimioterapia y radioterapia. Se puede usar cualquiera de ellos, cada cáncer tiene un tipo especial de tratamiento, o se pueden usar incluso los tres. Pero recuerden esto en estadios iniciales, y ojo, ¿por qué pongo énfasis en eso? ¿Por qué? Porque en estadios iniciales no da síntomas, y el único camino que queda es la cirugía, que tiene el mejor pronóstico, que lo vamos a ver después. La cirugía va a depender mucho de la localización del tumor, ¿no? Si tenemos, por decir un ejemplo, que está en toda el tórax, en el esófago cervical o el esófago torácico o el esófago abdominal, cada uno tiene un tipo especial de tratamiento. Si en el tórax se reseca todo el esófago y se reemplaza ya sea por un asa intestinal, por una asa colónica o también por el mismo estómago. Se le sube, se hace como un tubo el estómago y lo vamos a subir y lo vamos a unir, se llama anastomosis, cerca a la boca. Esta cirugía es una cirugía de alta complejidad, amerita un equipo quirúrgico muy grande, cirujano de cabeza y cuello, cirujano de tórax, cirujano abdominal, porque es un trabajo conjunto, una cirugía grande, con muchas complicaciones, incluso con tasa de mortalidad. Tenemos que tenerlo muy presente, pero lo que cuenta son los beneficios sobre los riesgos. Entonces, lo que queremos, el objetivo es controlar o curarlo. Entonces, tenemos que hacer todos los riesgos necesarios, riesgo quirúrgico, riesgo neumológico, riesgo anestesiológico, para ver si ese paciente está en condiciones de
resistir, digamos así, criollamente hablando, una cirugía de alto nivel. Si bien es cierto, las guías internacionales, los protocolos y la misma situación de la enfermedad dice cirugía, pero sin embargo, nosotros tenemos que valorar la condición del paciente. Les decía que es una cirugía compleja, que muchas veces los pacientes postoperados requieren atención multidisciplinaria en la UCI, alimentación por la vena, que se llama alimentación enteral, alimentación parenteral, etcétera, etcétera. Porque de haber una complicación es muy difícil de manejar con una alta tasa de mortalidad. Muy bien, si continuando, ¿qué hacemos con los estadios clínicos localmente avanzados o los 2 y 3? Lo que hacemos es, ya significa que la enfermedad ha salido, ha sobrepasado las paredes del esófago. Por tal motivo, lo que tenemos que hacer es dar un tratamiento neoadyuvante. ¿Qué significa eso? Le damos quimioterapia primero, puede ser también con radioterapia, y luego ver si lo podemos operar. Si es que hay una buena respuesta, puede quedar ahí solamente. Obviamente que el pronóstico no es diferente a etapas iniciales. Ahora, un término importante ahí se llama la resecabilidad o la irresecabilidad. ¿Cómo se explica esto? El paciente puede tener una enfermedad localizada aún, pero ha sobrepasado las paredes del esófago, hay compromiso ganglionar y de otros órganos vitales que no se pueden resecar. Lo más importante, un compromiso vascular que está en ese lugar. Por tal motivo, ese órgano no nos permite hacer esa cirugía. Eso se llama irresecable. Por tal motivo, en estos casos, la quimioterapia y la radioterapia son definitivas. No hay otra alternativa, ¿no? Salvo alguna situación especial que se reduzca, hay enfermedad mínima y se pueda operar, salvo esas situaciones. Y en casos metastásicos o estadio clínico 4, si hay enfermedad en el pulmón, en el hígado, en el cerebro, en el hueso o cualquier otro órgano, la quimioterapia es la definitiva. No hay otra, pero una quimioterapia paliativa. ¿Qué significa eso? Tratar en lo posible de controlar la enfermedad, que no avance tan rápido o simplemente que se quede ahí, que se estabilice. La finalidad de la quimioterapia en este caso es tratar en lo posible de darle calidad de vida y mejorar un poco, si es posible, la sobrevida. ¿Qué significa? Es que viva un poco más. Muy bien, aparte de eso hay nuevos estudios que están saliendo como las terapias dirigidas, como la inmunoterapia. Obviamente son ensayos que se hacen a nivel mundial, que según los estudios que tenemos hasta ahora están dando resultados, pero aún falta todavía ampliar más estas estadísticas, digamos así, para ver la utilidad verdadera, porque considerando que son sumamente caros. Pero es una esperanza que obviamente lo tenemos a la vista. Muy bien. Entonces, es importante, decía, el diagnóstico precoz. Y en cuanto a los pronósticos que se establecen, el pronóstico de vida, en etapas iniciales con cirugía, ¿no? Con enfermedad localizada, el pronóstico de vida a 5 años es por encima del 50%. En estadios intermedios, el pronóstico de vida es más o menos en el 25 al 15 al 25%. Y en etapas avanzadas, en etapas metastásicas, el pronóstico de vida, a pesar de todos los tratamientos que hacemos, es menos de 1 año. Entonces, esto nos llama mucho la atención en el momento que debemos de actuar. Entonces, si hacemos una recopilación de lo que hemos conversado, viendo el pronóstico, que nos deja una tarea muy importante. Una tarea propio de uno mismo es preocuparse por hacer sus estudios, propios del sistema de salud, que nos den las herramientas para poder acceder a estos exámenes de prevención. Es la única forma de llegar en etapas iniciales con un pronóstico bueno. Yo entiendo que todos, cuando llegamos, todos nosotros queremos tener el mejor resultado, pero ustedes han visto que depende del momento del diagnóstico y también de la respuesta a los tratamientos. Algo importante que tenemos que considerar es también los tiempos en cuanto a los estudios para llegar al tratamiento. Entonces, ahí ya también queda un compromiso institucional, un compromiso de cada uno de nosotros,
¿Por qué? Porque tenemos que darle prioridad, entendiendo la evolución de enfermedad. ¿Por qué? Porque en este sistema de salud que tenemos, que te dan citas en 2 meses, 3 meses, 6 meses, etcétera, que la referencia y la cuenta referencia, tardamos mucho y lo que al inicio probablemente era operable con un buen pronóstico de vida, se transforma en un cáncer avanzado con un mal pronóstico. ¿Propio de qué? Del sistema de salud o de que nosotros no hemos podido actuar a modos propio en una institución tratando en lo posible de solucionar lo más rápido posible en este tipo de enfermedad. Entonces eso también como que queda un poco, digamos, a merced de lo que es la conducta institucional, la organización y también de cada profesional. Aparte de eso, también decía que esto es un reto en el sistema de salud porque lastimosamente los procedimientos, los tratamientos no se pueden hacer en cualquier institución, se tienen que hacer en instituciones altamente especializadas. Les decía también que interviene un equipo muy grande, cirujano de cabeza y cuello, cirujano de tórax, cirujano de abdomen y adicionalmente el oncólogo clínico, el radiooncólogo, etcétera. O sea, es una gama de profesionales que se comprometen con ello. Y a veces, para una cirugía conjunta, reunir a todos estos profesionales es un poco tedioso porque cada quien tiene un programa determinado. Entonces, lo que hacemos institucionalmente es cuando tenemos estos casos se convoca, llegamos a un acuerdo y se hace lo más antes posible. Esto, gracias a Dios, en estos últimos tiempos se está cambiando, entendiendo la prioridad en relación, repito, a los tiempos de la evaluación. ¿Qué hace? ¿Cuál es la causa de que lleguen casos avanzados, aparte del sistema de salud, aparte del poco interés que le ponemos? Hay poca sospecha clínica, o sea, nosotros a veces hemos culturizado algunas situaciones, algunas molestias, no lo venimos como algo normal. Cuando a veces llega a la consulta y dice, no, toda esta molestia lo tengo hace 5 años, un poco de dificultad, pero no pasa nada, ¿no? Y cuando ya se incrementó, ahí viene. Entonces se dejó pasar porque no hay una conciencia en relación a una sospecha clínica tampoco del especialista que nos diga podría ser un cáncer de esófago. Ya le hemos dicho, obviamente, a la limitación en cuanto al acceso a las endoscopías. Y otra de las cosas es la desinformación de los factores de riesgo. Los factores de riesgo que hemos comentado es nuestra cultura. Entonces, como que lo hemos tomado como normal y no pensamos en que estas cosas que estamos haciendo con el tiempo nos puede desarrollar un cáncer de esófago o cualquier otro tipo de cáncer que en los programas lo vamos diciendo. Muy bien, ¿qué nos queda como tarea? Como tarea a cada uno de nosotros nos queda la concientización. Le decía al inicio, concientizar es que podemos prevenir. Un sistema de empatía de todos los profesionales y adicionalmente a eso un sistema de salud que camine. Siempre nuestra preocupación es eso porque podemos tener las mejores intenciones, pero la sobresaturación, la burocracia, la parte administrativa hace que muchas veces no tratemos a tiempo. Tenemos que pensar que los pacientes que han tenido o que tienen un cáncer de esófago también después de los tratamientos quedan con múltiples secuelas. Una de las secuelas, por decir, es la dificultad para pasar los alimentos, que se llama la disfagia, producto de que el esófago pierde la motilidad o se reduce la luz, sobre todo en tratamientos de radioterapia. En cuanto a la cirugía, al interponer una asa intestinal o al interponer el estómago, ya no hay esa válvula que está entre el esófago y el estómago, se llama el cardias. Entonces, se genera un vómito espontáneo. O sea, la comida del estómago puede venir porque no hay esa válvula. También es algo a considerar. Y aparte de las secuelas físicas, queda mucha secuela emocional, sobre todo el temor, el aislamiento, la ansiedad, la depresión. Entonces, esas cosas, aparte de eso, me olvidaba que necesitamos el apoyo nutricional, necesitamos el apoyo psicológico. En el apoyo nutricional es muy importante asegurar que los alimentos se cumplan con los requerimientos del organismo. ¿Algunas veces han visto ustedes un paciente que cuando está en estudio de un cáncer de esófago o después de un tratamiento, ya sea quirúrgico o radioterapia, está con una sonda? Esa sonda es la que asegura dos cosas. Uno, la alimentación y otro, la permeabilidad de la luz. Les digo con mucho cariño a los pacientes y a los familiares, no reclamen mucho por eso. No, a veces nos dicen, no, estamos cansados, ya no queremos, sáquele eso, le molesta, le fastidia.
pero no, es parte del tratamiento y del cuidado. Porque imagínense ustedes, si tiene, digamos, una fístula, o sea, una comunicación entre el esófago y la tráquea, si no tiene la sonda, el alimento va a ir directamente a la parte respiratoria. Hace una neumonía, se llama neumonitis química o neumonía química, o una mediastinitis química y puede fallecer. Entonces, eso tiene un rol muy importante. Decirles también como una parte de apoyo personal en cuanto a las decisiones, no actúen solos. No es que a mí se me ocurra, o sea, ustedes escuchen mucho a los profesionales y no importa, así en nuestro sistema que no es tan agradable, ¿no? Donde no se ve esa empatía, no insistan en que pedir información. Yo les he dicho muchas veces que este programa es un programa que la finalidad es complementar lo que se dice o no se dice en la consulta. Eso es la idea. Entonces, cuando tengan una sonda, por favor, cuiden la sonda y si hay que cambiarla, hay que cambiarla. Y a veces lo hace el gastroenterólogo con guía, con el endoscopio, para no ir por otro lado que se le conoce como falsa vía. Entonces, miren, qué interesante es todo estos temas. Muy bien. Para terminar, decirles solamente que nuestro compromiso siempre está ahí, siempre seguiremos dando información al respecto, pedirles que nos sigan con sus opiniones, por favor suscríbase al canal, que eso nos ayuda bastante, denle like, aparte de eso compartan la información, que muchas personas no los tienen acceso. Quizás por nuestra carencia de recursos no se puede ir un especialista, mucho menos ir a ciudades grandes con todos los tiempos que significa, con toda la parte económica que significa, lo que dejas de hacer que significa, y este programa les abre una luz. Entonces, compartir información, hablar, comunicar es prevenir, y prevenir es salvar la vida. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en un próximo programa. Gracias, bendiciones. Bonito día.